Bueno, yo soy Paula Ceano, yo formo parte de la ONG Acción en Red y nuestra ONG se dedica a trabajar desde la sensibilización y la acción social en la defensa de los derechos humanos desde diferentes ámbitos. Inmigración, igualdad, refugiados, emergencia climática y pobreza, entre otros. Hoy estoy aquí para presentar el tema que vamos a tratar y presentaros a nuestros ponentes. Y estas personas nos van a ayudar a reflexionar acerca de la actualidad de la desigualdad y la exclusión en España. Hace un par de semanas leí un artículo sobre un relator de la ONU que había venido aquí, creo que lo vimos muchos, ¿no? Y un especialista en pobreza extrema y derechos humanos que hizo públicas sus conclusiones después de pasar por aquí, por España. Cifraba en el 26,1% las personas en España en riesgo de exclusión. O sea, esto es una de cada 4 personas. Y afirmaba que los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Voy a destacar una de las cosas que comentaba. Él decía que él había conocido 2 Españas muy diferentes. Una la que conoció como turista, que era un país rico culturalmente, diverso y próspero, y otra la que acaba de conocer como relator de la pobreza. Y él decía, cito entre comillas, que es un país con un porcentaje inusual de la población que vive al límite y que tiene dificultades para sobrevivir. Cuando leía esto y estaba elaborando mi presentación, esto me recordaba una canción de Pata Negra que decía Sevilla tiene 2 partes bien diferentes, una la de los turistas y otra la que vive la gente, ¿no? Que es una manera muy simplista de definir lo que es la desigualdad y la exclusión, pero que me venía muy bien para presentaros cuál va a ser el enfoque de la charla de hoy. Por un lado, las personas que nos acompañan, que ahora os las voy a presentar, nos van a dar un abordaje un poco más global a nivel de la situación de desigualdad y exclusión social en España. Y luego vamos a ir un poquito más a lo local, a lo que sucede en Sevilla a través de algunas experiencias concretas. Y me gustaría situarnos un poco en el tema de la exclusión y de la pobreza utilizando algunos datos del informe de la Fundación FOESA, el último que se ha realizado, que es de noviembre de 2019. Bueno, había disponible algunos ejemplares en papel, pero creo que como había ya algunas personas interesadas, ya no están disponibles. Ya se han repartido. De todas formas, está muy fácilmente accesible a través de Internet. O sea, que se puede descargar en PDF sin problemas, simplemente poniendo informe FOESA 2019. El número 8, es el informe octavo. Bueno, en el informe se rescatan algunos datos de otro previo que se hizo en 2007, es decir, previo a la situación de crisis. Es bastante interesante porque en el informe de 2007 se ponía sobre la mesa que el 16,6% de la población española se encontraba en el espacio de la exclusión social. Estos datos ponían de relieve cómo nuestro modelo social, incluso en momentos de bonanza económica y de prosperidad, no está siendo capaz de incluir a una parte importante de la sociedad. La posterior crisis económica pues vino a intensificar una realidad y a ponerla de relieve, una realidad que ya era previa, pero no debemos olvidar que la recesión no creó el problema, solo lo aceleró e hizo más visible pues dinámicas sociales empobrecedoras que afectan a toda la sociedad, pero que golpea de manera más incisiva a las personas que, según el informe, describe como personas que permanecen en situación de permanente vulnerabilidad. Basándome en el informe de este 2019, de finales de 2019, analizaba cómo nos encontramos ante una situación preocupante, ¿no? Y destacaba algunos de los elementos de esta situación. Una tiene que ver con el aumento de la desigualdad, es decir, efectivamente ha habido un aumento de la desigualdad a nivel nacional. Se me ha olvidado comentar que la Fundación FOESA surge en el 65 para hacer análisis de la sociedad española a través de investigaciones empíricas, ¿vale? Se dedica a eso. Otro de los aspectos era la debilidad de los sistemas de gobierno a nivel europeo, porque también tiene en cuenta que esto es un proceso global, no solo a nivel de España.
la erosión de las instituciones públicas, una gestión insolidaria de las crisis y unas actitudes reactivas y xenófobas. Esto era lo que diagnosticaban como una situación que genera bastante preocupación, ¿no? La actual mejora de la economía no está siendo suficiente para abordar este problema. La exclusión social en 2018 se cifraba en el 18,4%, es decir, 2 puntos por encima que la que veíamos en 2007, en este informe anterior. Los servicios públicos como la sanidad, educación y dependencia han sufrido importantes recortes durante la crisis y se ha deteriorado su calidad. Los servicios sociales cada vez reciben más presión porque cada vez hay más demanda y las políticas de vivienda no han estado a la altura para poder garantizar este derecho. El nuevo gobierno recién formado ha anunciado algunas medidas y algunas de ellas ya se han puesto en práctica, como la subida del salario mínimo, y se han comprometido también a luchar contra la precariedad, que ciertamente es un problema grave porque nos encontramos con que familias en las que las personas están empleadas aún así permanecen en situación de exclusión, ¿no? Entonces es importante esto de atender también la precariedad. Pero también nos parece interesante seguir profundizando sobre qué medidas conviene demandar a este nuevo gobierno y a los que vengan, ¿no? Desde Acción en Red Andalucía estamos convencidos de que son necesarias políticas públicas de inclusión que traten de estrechar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad y que no es admisible que en sociedades modernas y democráticas como las nuestras convivamos con estos niveles de pobreza y de desigualdad. Por eso nos planteamos hoy poder profundizar sobre la situación de pobreza en España, analizar cuáles son las dificultades más importantes ante las que nos enfrentamos para romper estas dinámicas de exclusión social y reflexionar sobre las políticas públicas e iniciativas cívicas que puedan ser más eficaces e interesantes para mejorar esta situación. Y desde Acción en Red creemos que merece la pena conocer y compartir, que es básicamente lo que venimos a hacer hoy, nuestras realidades para convertirnos también nosotros en agentes del cambio que queremos, ¿no? Después de este panorama tan desolador, también vemos que como Acción en Red queremos formar parte de otro tipo de iniciativas que caminan en otra dirección, más respetuosa con los derechos humanos, que buscan mejorar las condiciones de la población, aumentar la cohesión y la integración social y que son indispensables para lograr una sociedad más democrática y solidaria. Os voy a presentar primero a Miguel Laparra. Bueno, agradecemos enormemente su esfuerzo de venir aquí porque él viene desde Navarra, recién llegado además. Bueno, él es doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Sociología y Trabajo Social en la Universidad de Navarra. Tiene un currículum muy extenso que voy a intentar resumir. Es investigador y a su vez, bueno, investigador y profesor y a su vez su labor profesional ha permanecido siempre conectada con la elaboración de respuestas concretas a los problemas sociales. Ha realizado numerosas publicaciones, de hecho ha participado también en el informe que acabo de citar, en el informe FOESA, y en otros informes que giraban en torno a los diversos componentes de la exclusión y de la desigualdad. Y ha sido vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, introduciendo reformas muy importantes en políticas de empleo, vivienda social, programas de inclusión y atención a la infancia y a la dependencia, entre otras. Y por otro lado, presento también a María del Mar. Para aterrizar un poco en el terreno de lo concreto y de lo local, nos acompaña María del Mar González, que también tiene un extenso currículum. Ella es profesora, doctora e investigadora en la Facultad de Psicología de aquí de Sevilla. Es especialista en integración familiar y de la infancia. Participa en diversos proyectos y ha realizado múltiples publicaciones en torno al tema del desarrollo humano, de los procesos de desarrollo humano y a su relación con los contextos familiares, educativos y socioeconómicos.
y fue comisionada para el Polígono Sur entre los años 2013 y 2019. Así que agradecemos su generosidad de venir y compartir esa experiencia que nos parece tan valiosa, ¿no? Para poner sobre la mesa en este tema que estamos hablando, y porque además es de primera mano. Os cuento un poquito ya para terminar, que tenemos de límite hasta las 9 por limitaciones del espacio, y que nuestra propuesta es dedicar 1 hora a su exposición, a la de ellos dos, y luego poder tener al menos 1 hora de debate, en el que además quiero comentar explícitamente que contamos con la presencia de algunas entidades como Cáritas, representantes del proyecto de Vivalverde, Radio ECA, comisiones obreras, y no sé si probablemente hay más entidades de las que no tengo del todo conciencia. Agradecemos muchísimo que hayáis hecho el esfuerzo de venir, y os pedimos también que podáis compartir un poco cuál es vuestra perspectiva, vuestros proyectos, vuestra experiencia, y bueno, aprovechar la parte del debate para hablar un poquito de esto. Y os dejo con nuestros ponentes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, en primer lugar. Y por supuesto quería, antes de comenzar, pues agradecer la invitación. Bueno, no es un esfuerzo, todo cuesta la vida, pero en cualquier caso es un placer estar aquí con vosotras y vosotros, además de que el viaje ha sido placentero y tranquilo, la estancia estoy seguro que va a ser siempre en Sevilla muy agradable. O sea que encantado de estar con vosotros y vosotros, y tener la oportunidad también de intercambiar y con la presencia de entidades pues todavía mucho más, también un contraste de cuál es la situación en otros sitios, en otros puntos de España, ¿no? O sea que desde mi perspectiva encantado. Siguiendo un poco las sugerencias de la organización de Acción en Red, lo que haré es un primer análisis de conjunto de cómo veo la exclusión social en nuestro país, y a partir de ahí pues también poner sobre la mesa algunas posibles líneas de actuación y propuestas no basadas en el aire, sino también pues en otras experiencias más o menos contrastadas, unas más cercanas, como mi propia experiencia en Navarra, y otras pues también relativamente conocidas, ¿no? Y a partir de ahí pues también encantado y dispuesto a entrar en el debate, y también a aportar información complementaria de lo que pueda ser de interés de la sala, ¿no? Que uno nunca sabe muy bien por dónde pueden ser los intereses, ¿no? Con lo cual, de lo que yo muestre aquí o de lo que apenas entre, pues si hay cosas de las que se apetece tener más información, pues por mi parte también encantado si soy capaz de transmitirla, ¿no? Bien, en primer lugar, creo que no es ya muy necesario, pero hay que seguir insistiendo. Cuando hablamos de exclusión social, estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno complejo, un fenómeno multidimensional, y en concreto lo hemos entendido, y así pues los análisis que presentaré pues así lo han tratado, un fenómeno que trata a la vez de la dimensión económica de las desigualdades, ¿no? Tanto en términos de ingresos como de empleo, como también de las dimensiones más políticas, que tienen que ver con el contenido de la ciudadanía y de la ciudadanía social, es decir, los derechos efectivos en educación, salud, vivienda, etcétera. Y un tercer eje también importante, que tiene que ver con las relaciones sociales interpersonales en el ámbito de la familia, del vecindario, de la comunidad, ¿no? Y que nos dan cuenta también de cómo es el capital social de las personas, ¿no? Eso nos da una perspectiva que yo entiendo que es muy interesante para comprender y tratar de profundizar en lo que es, digamos, la temperatura social, ¿no?
nuestros contextos. No entraré mucho en ello, pero sí que quiero comenzar distinguiendo 3 niveles de análisis de la exclusión social que me parece que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Porque hay que hacer un cierto esfuerzo para digamos, percibirlos, ¿no? y analizarlos los 3 a la vez, ¿no? Es muy fácil irse por el lado de la izquierda del cuadro o irse por el lado de la derecha del cuadro, ¿no? Un primer nivel tiene que ver con los elementos más estructurales, es una visión estructural de la exclusión, que tiene que ver con la estructura social y económica. Un segundo nivel tiene más que ver con la dinámica de las prácticas en las instituciones políticas, ¿no? y tiene que ver con la plasmación de las ideologías y la aplicación de las ideologías en decisiones concretas de esas instituciones, ¿no? Y un tercer nivel tiene que ver también con las dinámicas más individuales, con lo que las personas deciden en sus vidas más inmediatas, en su vida cotidiana, y las estrategias que consiguen construir, ¿no? Con los medios que tienen a su alcance, ¿no? Yo lo suelo explicar de una forma muy sencilla con el viejo juego de la silla, que imagino que todos conocéis, como veo gente que también veterana, tanto más que yo, pues seguro que conocen el juego de la silla, ¿no? En el que los niños juegan alrededor de una silla, ¿no? Y se quita una silla y entonces se apaga la música, ¿no? Y uno se queda sin silla. Bueno, pues en cierto sentido, cuando estamos hablando del primer eje, de ese elemento estructural, lo que estamos construyendo es un modelo de sociedad en el que hay más sillas o menos sillas, por decirlo de una forma muy sencilla, ¿no? Hay una capacidad de integración de los individuos mayor o menor, y hay un hueco para todos, o hay una tensión constante en la que hay que expulsar gente del funcionamiento social habitual, ¿no? Evidentemente, cuanto menos el juego que nos conocemos normalmente se iba quitando las sillas de una en una, ¿no? Pero si las quitamos de 2 en 2 o de 3 en 3, pues el juego es cada vez más agresivo y más competitivo entre los niños, ¿no? La segunda estructura es cuando hablamos de políticas y de decisiones de las instituciones y de reglas del juego, es decir, bueno, pues incluso partiendo de las sillas disponibles, y sabemos que nos falta 1 o 2 o 3, pero bueno, las reglas del juego también nos van a decidir quiénes son los grupos que potencialmente se van a ver más afectados por esos problemas de exclusión, ¿no? Es decir, el juego que conocemos habitualmente es con música, ¿no? Claro, en música, pues evidentemente los sordos y las personas que tienen problemas auditivos, pues lo pasan muy mal, ¿no? Para jugar a ese juego. Pero podemos imaginar que el juego fuese con luces, o que fuese con otras formas de conocimiento o de información, que pondría en más ventaja a los sordos y en más desventaja a otros grupos sociales, ¿no? Por tanto, las decisiones que tomemos en cuanto al diseño de las políticas, la receptividad de las instituciones a determinadas demandas, etcétera, etcétera, pues nos van a producir que casualmente resulta que son unos grupos los que se ven afectados y no otros. Podríamos pensar, bueno, oye, aunque tengamos una sociedad con problemas de sillas, si después las reglas son muy equitativas y decir, oye, nos turnamos un ratito cada uno de pie y cada uno sentado, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Pero claro, si siempre le toca al mismo quedarse sin silla, pues es un poco más incómodo, ¿no? Pues ese es también otro elemento de reflexión que nos da un margen de actuación, ¿no? Y luego, pues efectivamente, a veces también en los análisis más estructurales y tal, a veces nos olvidamos que las dinámicas existen y los itinerarios personales existen, y que hay personas que incluso en los contextos más duros de la crisis y en los sitios peores, como algunos de los que nos van a hablar después, pues resulta que con
unas habilidades especiales o con una especial clarividencia o con un esfuerzo casi suprahumano, pues logran salir adelante porque bueno, pues, han acertado y lo han hecho bien y resulta que han tenido, o simplemente han tenido suerte, ¿no? Por tanto, bueno, hay también ese ámbito de las respuestas, ¿no?, de las estrategias de las personas, también nos interesa mucho. Habiendo como hay aquí entidades sociales, claro, yo diría que es un ámbito en el que nos interesa muy especialmente. Claro, en el ámbito de la intervención social, este tercer nivel es en el que más directamente trabajamos, es en el que directamente se puede trabajar, ¿eh? Y en todo caso, como ciudadanos, podemos intervenir también en ese nivel de las instituciones y de las prácticas políticas y de las normas, ¿no? Pero ya de una forma un poco más mediada, ¿no? Según lo que haga el conjunto de la ciudadanía y tal, ¿no? Pero lo que nos toca muchas veces es efectivamente pues, trabajar con personas concretas para ayudarles, incluso en el peor de los contextos, a tratar de salir adelante. Bueno, entonces eso pues evidentemente hay que seguir haciéndolo, tiene mucho sentido hacerlo porque eso también existe, pero lo que no podemos olvidar es que detrás de eso hay reglas que lo ponen más fácil y más difícil a unos y a otros, y detrás de eso hay también pues, una estructura social y económica que nos construye un modelo de sociedad más integrador o más exclusógeno. Bien, y lo que nos viene a decir esto es que incluso estando en el mismo mundo, incluso estando incluso en la misma parte del mundo, dentro de la Unión Europea o dentro de un Estado relativamente diverso como es España, pues después la concreción en los territorios y en los grupos pues va a depender también mucho de todas estas cosas, de esas normas que se desarrollan en ese nivel institucional y político, y va a depender también de cómo se puedan construir desde las entidades y a nivel comunitario y con las familias, etcétera, cómo se puedan construir estrategias de respuesta y de adaptación o de salida a situaciones que son relativamente complejas, ¿no? Por tanto, bueno, las tendencias generales pues sabemos que son muy complicadas en el mundo, pero dentro de eso hay que decir siempre que, bueno, que cuando llueve en Nueva York no tenemos por qué mojarnos aquí automáticamente, ¿eh? Algún margen de maniobra tenemos, sabiendo que las tendencias son comunes. Bien, dicho esto, ¿cuál es la situación de la exclusión social en una sociedad como la española en su conjunto? Bueno, me basaré en los datos del FOESA, creo que es la mejor fuente para analizar la exclusión social en España, sin ninguna duda. El FOESA hace un análisis a través de 35 indicadores que recogen esos factores que decía antes, ¿no? La dimensión económica, de derechos sociales, de relaciones interpersonales. 35 indicadores que fueron en su día seleccionados con un consenso amplio de diversos grupos de investigación que estábamos trabajando en estos temas, y con eso pues se construyen estos datos, ¿no? Estos datos que nos dicen que pues, bueno, la exclusión severa, en la que me fijaré más porque es donde de verdad se encuentra el elemento de fractura social en nuestro contexto más inmediato. La exclusión severa, pues en 2007, antes de la crisis, era de un 6,3%, fue aumentando hasta un 10,8% en uno de los peores momentos de la crisis, en 2013, y bueno, 5 años después pues se ha recuperado un poco, llega al 8%, bueno, significativamente a un 8,8%, ha bajado 2 puntos, pero todavía se encuentra pues bastante lejos de cómo estaba antes de la crisis, ¿no? Por tanto, eso es un primer dato de referencia. Claro, estos porcentajes, siendo relativamente pocos decimales, no nos deben hacer perder la perspectiva de la importancia que tiene esto. Esto supone que ahora mismo tenemos en España 1.300.000 personas más en situación de exclusión severa que antes de la crisis. Por tanto, tendríamos que pensar que las políticas y las respuestas y las medidas, los programas sociales para atender a estas personas tendrían que aumentar en esa dimensión, que supone un 44% más. Yo no sé si las consejerías de servicios sociales, por ejemplo, están aumentando sus presupuestos un 44% más, pero tienen que tener claro que tienen un 44% más de usuarios, ¿no? En la salud esto lo tendrían bastante claro, ¿no?
por ejemplo. Y bueno, en total estamos hablando, aunque sea tan solo, entre comillas, un 8,8% de la población, supone más de 4 millones de personas. 4 millones de personas es pues bastante gente para ocuparse. En términos de comunidades autónomas, bueno, las diferencias son significativas. Estamos hablando tanto en el total de la exclusión como específicamente en la exclusión severa. Pero dejando al lado Canarias, que es una situación, digamos, también bastante peculiar en cuanto a modelo de sociedad. En términos de exclusión, pues podríamos decir que efectivamente hay una diversidad importante de unas comunidades autónomas. Estamos hablando que en pobreza severa. Bueno, quizás hay que hacer otra advertencia. Para las comunidades autónomas pequeñas, los datos siempre hay que tomarlos con un poquito más cuidado. Entonces, comunidades como La Rioja, Cantabria, Navarra, por ejemplo, que son de tamaño pues mucho más reducido, pues la representatividad de los datos, por tanto, es menor y podría haber más oscilaciones, ¿no? Pero estaríamos hablando de que las diferencias entre unas comunidades autónomas sería básicamente de 1 a 2 en términos de exclusión, es decir, hay el doble de exclusión en unas comunidades autónomas que en otras, dejando al margen Canarias, que tiene casi 3 veces, ¿no? En términos de exclusión severa. Bueno, hay que decir que estos datos, las diferencias son menores que cuando hablamos de pobreza económica. Cuando hablamos de pobreza económica, de carencia de ingresos, las diferencias es de 1 a 4 entre las comunidades autónomas en las que hay más pobreza y menos pobreza. Yo entiendo que los modelos de sociedad no se asemejan, no son tan distintos como de 1 a 4 entre unas comunidades autónomas y otras en España. Me quedo más con la foto que nos muestra la exclusión social también en este aspecto, ¿no? Y en cualquier caso es una diversidad importante, que nos da cuenta seguramente de algunas de las cosas que decíamos con el primer cuadro, ¿no? Bueno, y más allá de la diversidad, este es un gráfico que a mí me impactó bastante. Es el último informe sobre empleo de la Unión Europea. Hace un análisis regional por países y este es el gráfico que corresponde a España, dentro de un análisis comparado con otros 8 países, otros 9 en total, ¿no? Y lo que nos viene a decir es, en el eje vertical tendríamos la proporción de empleos con alta remuneración, es decir, con altos salarios, y por tanto las flechas que van hacia arriba son que están aumentando la proporción de población con altos salarios en el eje vertical, y las flechas que van hacia abajo son que está disminuyendo la población con altos salarios. Y el eje horizontal, ese lo que nos mide es la proporción de población con bajos salarios. Entonces, si la flecha va hacia la derecha, quiere decir que está aumentando la población con bajos salarios, y si va a la izquierda, quiere decir que está disminuyendo la población con bajos salarios y, por tanto, las otras, ¿no? ¿Vale? Bueno, y a partir de ahí lo más interesante es la diversidad de tendencias que hay en el conjunto del Estado. O sea, no es el problema que estamos en un modelo social dentro del Estado con un cierto nivel de diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, es que la dinámica del mercado seguramente está agudizando y profundizando esas diferencias. Entonces tenemos, y marcando pues, dinámicas además muy distintas. Tenemos casos como Madrid o Cataluña, en los que claramente veis que la flecha va hacia arriba y hacia la derecha. Eso quiere decir que están aumentando, en el caso de Madrid, muy espectacularmente, están aumentando los empleados con salarios muy altos. Hay cada vez mejores empleos en Madrid. Y eso pues hay que decirlo también claramente. Hay gente que le va muy bien en Madrid. Y sin embargo está aumentando también
la proporción de personas con bajos salarios. Menos, pero claramente está aumentando en las dos comunidades autónomas, en Cataluña y en Madrid. Por tanto, son comunidades que se están dualizando cada vez más. Los bajos salarios cada vez son más bajos y los altos cada vez les va mejor. Hay otras comunidades autónomas en las que estamos ahí hablando, por ejemplo, País Vasco y Navarra, que se ve muy claramente que van en la línea hacia la izquierda y un poquito hacia arriba, pero aunque están en el rebullo este de flechas, están ahí también Aragón, está La Rioja, está Castilla y León, en los que está disminuyendo muy significativamente los bajos salarios, que es una tendencia, pues en principio positiva, ¿no?, en un contexto de creación de empleo, y están aumentando un poquito, pero ligeramente, los altos salarios. Por tanto, digamos, se va en una línea de potenciar los salarios de tipo intermedio, preferentemente. Y eso es pues otro, es decir, se está yendo hacia otro modelo de sociedad, que lo que veíamos antes. Y finalmente tenemos otras comunidades autónomas en las que está Andalucía también claramente, que veis con la línea muy claramente hacia la derecha y un poquitín hacia abajo, y otras que más claramente hacia abajo, en el caso de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares, que eso lo que nos quiere decir es que son sociedades en las que los bajos salarios están aumentando muy significativamente. Ha habido un corrimiento de las clases medias hacia sectores de bajos salarios, e incluso están bajando también un poquito los altos salarios. O sea que, digamos, todo el conjunto de la sociedad va hacia abajo, pero mucho más los de las clases bajas o medias bajas, ¿no? Bueno, pues son tres tendencias radicalmente distintas, participando dentro de un mismo Estado, en un supuesto mercado único en la Unión Europea, y además con políticas comunes y estructuras de distribución compartidas, como puede ser la seguridad social, que compartimos entre el conjunto del Estado, ¿no? Pues a pesar de eso, esto puede pasar también, y está pasando, ¿no? Bien, por tanto, creo que tendríamos que estar más atentos a la diversidad de modelos sociales que se van construyendo en las comunidades autónomas, porque presentan claras diferencias. Bien, en cuanto a la exclusión y los tipos de exclusión, hablábamos de todas esas dimensiones que se tenían en cuenta en el informe FOESA. Solamente iré ahora mucho más rápido. Hay dos ideas de este cuadro que quiero resaltar. Una, que los problemas esenciales en términos de exclusión son problemas que tienen que ver, sobre todo, y que se han empeorado mucho, tienen que ver con el empleo y la vivienda. La exclusión del empleo pasa del 17 al 24%, la exclusión de la vivienda pasa del 23 al 29% en la crisis y se mantiene en torno al 23% después, todavía, y más claramente que ninguna otra, ¿no? Y sin embargo, una de las cosas que menos ha cambiado es la exclusión, lo que aquí llamamos el conflicto social, todo aquello que tiene que ver con conflictividad entre las relaciones entre las personas, en la familia, la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Eso sí es cierto que repuntó un poquito en la crisis, subió un punto, pero prácticamente está ahora en los mismos niveles que antes de la crisis. Es decir, muy afortunadamente para todos, la intensificación de la exclusión social con carácter general no se ha traducido en fenómenos de más delincuencia, más conflicto social, más violencia y un modelo de interrelación más conflictiva para todos. Eso es una extraordinaria noticia. Es decir, podría ser mucho peor, ¿no? Alguna vez dije, hace ya creo que décadas, y creo que se puede mantener, y es que en este país tenemos unos pobres que no nos merecemos. Seguramente en cualquier otro sitio nos darían bastante más guerra, entre comillas. Y eso yo creo que pues también es algo importante a valorar y a tener en cuenta también en el diseño de las políticas sociales. Bien, bueno, ¿cuál es entonces la foto del conjunto de la exclusión? Bueno, pues esto es un análisis que metodológicamente no voy a explicar, salvo que luego a alguien le interese, que se hace con esos 35 indicadores y viendo cómo funcionan en su conjunto.
a partir de un análisis de agregación de componentes principales, y en el que, por explicarlo muy sencillamente, el punto azul representa la integración plena, esos son los hogares que están plenamente integrados, y cuanto más lejos está de ese punto, pues más excluido está ese hogar. Cada punto, teóricamente, identifica a un hogar o a un grupito de hogares según el tamaño, ¿no? Por tanto, digamos, cuanto más alejados de ese punto azul, estamos hablando de exclusión más extrema, ¿no? Más severa. Y ahí creo que bueno, pues puede verse como esos puntos amarillos, que sería la exclusión más severa, son los que configuran esa fractura importante, mientras que los rojos y verdes están más entremezclados y mucho más cercanos de la integración. Es decir, eso es lo que quería expresar con esa fractura. Donde tenemos realmente la fractura es en torno a esa exclusión más severa que se nos descuelga del conjunto de la sociedad. Bueno, sectores más damnificados en nuestros procesos de exclusión, pues creo que también lo sabréis seguro por vuestra propia experiencia en la intervención social. No descubro nada nuevo, pero sí que hay evidencia después con estos datos de la encuesta FOESA. Hogares en los que el sustentador principal es una mujer, ha pasado del 5,7% al 9,4%. Recordad que eran solamente 2 puntitos de diferencia en el intervalo en la población general, pero claro, hay algunos grupos en los que esa diferencia es que se ha doblado. El conjunto de la población aumenta 2 puntos, pero algunos se ha doblado. Las mujeres que son responsables de un hogar, sustentadores principales, casi se dobla, del 5,7 al 9,4. Los hogares con menores aumenta también bastante, del 6,6 al 9,3. Las personas solas, los hogares de mayor tamaño, de más de 5 personas, los hogares en los que hay extranjeros, se duplica también, del 11 al 22% de exclusión severa. Los hogares en los que hay personas ocupadas no son muchos, pero también aumenta muy significativamente. Antes prácticamente en los hogares en los que había ocupados la exclusión les afectaba muy poquito, un 3,4, ahora ya es un 5,6. Casi el doble también, un aumento significativo de la exclusión asociada a hogares que a pesar de que estén trabajando, lo que supone también un elemento importante para la reflexión. Hogares monoparentales, más de duplicar, del 5,9 al 13,3. Hogares que están en barrios marginales, pues también del 6,6 al 9,3. Bueno, no es casualidad que sean estos grupos y efectivamente vuelvo también al esquema inicial. Si esto pasa es porque estamos construyendo normas y estamos diseñando políticas y diseñando procesos de funcionamiento social que hacen que estos sean los perdedores. Son los que veían la luz o la música o esto en el juego de la silla. Bueno, pues a estos les hemos puesto las normas que no les van. Bien. No me voy a entretener mucho en estas cosas para que me dé un poco más de tiempo hablar también de propuestas. A partir de estos análisis, también lo que puede hacerse y hemos hecho es un análisis como esto que podéis ver aquí en dibujo, que es construir grupos más o menos homogéneos en los que se pueden identificar factores de exclusión de un tipo o de otro, ¿no? Llamados clústeres en los análisis estadísticos, ¿no? Bueno, y aquí como un esquema muy resumido de este análisis que hicimos y que muestra esa heterogeneidad del espacio de la exclusión. A todos ellos les afecta de una forma u otra la exclusión. Esto sería pues también una especie de pirámide o de fotografía desde la integración hasta la exclusión más severa, algunas características comunes, ¿no? Estaría, por supuesto, el grupo mayoritario de la sociedad integrada, ¿no? La sociedad más cohesionada en el conjunto del Estado, supone ese 72,4%, incluyendo también a buena parte de la integración precaria, que tiene elementos de precariedad, pero que funciona con una cierta normalidad, de una forma muy parecida a los que no les afecta ningún problema.
Tendríamos un segundo grupo muy cerca o más cerca de esa integración, que son hogares que les afectan algunos problemas de exclusión social y que están muy marcados por situaciones de discapacidad o de dependencia o problemas de salud, etcétera. Un tercer grupo que estaría más marcado por la exclusión residencial y el lugar en el que se vive, el tipo de barrio, las características de la vivienda, la precariedad de tenencia, etcétera, etcétera. Ya más excluido, ¿no? Un cuarto grupo en los que la exclusión política, de la participación política de los derechos y la segregación espacial se conjugan, y aquí la presencia de inmigrantes es muy mayoritaria, ¿no? Un quinto grupo que está muy marcado por esos problemas que hablábamos de conflicto familiar, de anomia, de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Más reducido, es el más reducido de todos, pero en situaciones de exclusión ya bastante extrema. Y finalmente el grupo más excluido, en los que se mezclan las situaciones de pobreza más severa y de exclusión del empleo como características más relevantes. Por tanto, esto también es importante. Por mucho que digamos que el empleo pierde capacidad de integración, lo veíamos antes, es cierto, y además sabemos que emplear a los sectores con dificultades cada vez es más difícil y por eso aumenta el desempleo de larga duración, también lo constatamos, ¿no? Y el trabajo desde las entidades con estos colectivos pues es un trabajo ímprobo. Ahora bien, dicho esto, y los datos que tenemos y lo que mostraba el gráfico que no me ha dado tiempo de explicar, en cuanto a los indicadores, esto nos viene a decir que, dicho esto, el empleo sigue siendo un elemento sustancial que explica por qué unas personas acaban en situaciones de exclusión y otras no. Por tanto, con todas las dificultades, todos los matices y todos los peros que podamos construir, tenemos que pensar que el empleo debe seguir siendo una prioridad de las políticas de inclusión. Bien, y pasando ya un poco también en torno a esa línea, a la hora de construir hay también otra idea que se deducía un poco de lo que me comenzaba al principio en la presentación, pero que aquí quiero también expresar un poquito más con algún dato, y es que la pobreza económica y la exclusión social no son la misma cosa. Y eso lo que nos lleva también es a justificar por qué es tan importante que cuando concebimos el derecho a las rentas mínimas por un lado y el derecho a la inclusión por otro, estemos hablando de dos derechos que es cierto que tienen algunas relaciones, pero que hay que reconocerlos de una forma separada y ambos con un nivel de protección adecuado, ¿no? Aquí lo que nos viene a decir este esquema, en el que vemos pues, los 4 niveles de exclusión, desde la integración plena a la exclusión severa, y por otro lado, desde la distinción entre los que no son pobres, los que están en situación de una pobreza moderada, ¿no? Y los que están en situación de pobreza severa por debajo del 40%. ¿no? Bueno, como veis, hay una cierta asociación, lógicamente, sí que hay relación entre una cosa y otra, pero las cosas no cuadran, o sea, no todos los pobres son excluidos y no todos los excluidos son pobres. Y eso lo que nos viene a decir, en realidad lo que cuadraría del todo es ese 4,7% de la población en los que coincide la pobreza severa y la exclusión severa. Vale, pues ahí tenemos una población en la que claramente tenemos que desarrollar estrategias de protección económica y además trabajar intensamente con ellos otros aspectos y favorecer el acceso a otros servicios. Totalmente de acuerdo, pero recordad que hablamos del 8,6, es decir, estamos hablando de la mitad. Esa estrategia de decir, no, la ayuda pero con contraprestación, la ayuda pero con... Eso nos vale para la mitad, para la otra mitad no nos vale, ¿vale? De la exclusión. Y sí es cierto que hay situaciones de exclusión y, por tanto, familias y sectores y barrios con los que hay que trabajar intensamente, incluso aunque tengan ingresos,
porque tienen otro tipo de problemáticas, y estamos hablando de un volumen importante, un 3,2%, que no son pobres, y un 1,%, es total un 4%, casi tantos como los que Cuadra, estarían en esa situación de que el problema no es tanto el dinero, sino que hay que desarrollar otro tipo de intervenciones. Y lo que es más difícil, eso también es una conclusión muy clara de esta foto, es que en pobreza severa y en integración plena, eso sí que es la cuadratura del círculo. Eso sí que es difícil en una sociedad de mercado como la nuestra, estar integrado sin dinero. Y por eso ese 0,2% que ya prácticamente no es significativo estadísticamente, y que nos viene a decir exactamente eso, ¿no? Que la protección económica es un requisito sine qua non para poder avanzar en cualquier proceso de integración social. Bien, pues esas son algunas de las reflexiones que evidentemente tendrían que plantearse en la estrategia que ahora mismo está en el conjunto del Estado en torno a los planes de inclusión, un nuevo ministerio que tiene el apellido de Inclusión Social, junto con Seguridad Social, ¿no? Y que además parece que va a ser el encargado o uno de los encargados de diseñar el programa de ingreso mínimo vital, que sería pues una especie de protección económica para los más pobres del Estado. Bueno, pues evidentemente esperemos que parta de esta foto y parta de esta realidad, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es la situación de las rentas mínimas en el conjunto de las comunidades autónomas? Pues una situación muy diversa. Como podéis ver, aquí en este gráfico podéis ver en el eje vertical está la cobertura de las rentas mínimas en las distintas comunidades autónomas españolas, y en el eje horizontal está la tasa de pobreza severa. Y la línea roja nos dice algo tan curioso como que cuanto más pobres haya una comunidad autónoma, menos prestaciones da la comunidad autónoma en ese lugar. Básicamente como tendencia en cuanto al conjunto de las comunidades autónomas. Y en principio pues una asociación muy escasa entre lo que son las necesidades y lo que son el desarrollo de este tipo de programas. Pues básicamente tan solo en Navarra, País Vasco y prácticamente también Asturias estarían en niveles en los que las situaciones de pobreza severa por un lado, ahora sí que hablo de pobreza, ¿no? Pobreza severa por un lado y cobertura de las rentas más o menos casan en cuanto a los niveles. El resto de los sitios estarían claramente todos por debajo, ¿no? La pobreza severa oscila entre un 5 y un 11% entre unas comunidades autónomas y otras, las que están en el gráfico, ¿no? Es decir, viene a ser pues casi el doble la que más con la que menos, ¿no? O un poco más del doble. La cobertura de las rentas mínimas pasa del 0,5 a más del 5%. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 1 a 10, 1 a 11. Esa es la foto que tenemos en cuanto al desarrollo de el principal problema, por tanto, de las rentas mínimas en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, Andalucía incluida, es un problema de cobertura. Hay una cobertura insuficiente en relación con las necesidades. En caso de Andalucía, no sé si la veis ahí, justo abajo a la derecha, ¿no? Con un nivel alto en pobreza severa, pero con un nivel muy bajo, de los más bajos del Estado, en cobertura de las rentas mínimas. Bien, y esto, insisto, es un problema de cobertura, no es un problema de cuantías. Este otro gráfico lo que nos representa es la prestación para una persona, es el eje vertical, de una prestación para una persona contemplada en la ley correspondiente de rentas mínimas, y el umbral de pobreza severa de 40%, es decir, el dinero que se cree suficiente para una persona sola también, y la línea roja pues sería justamente la línea de ajuste, ¿no? Como veis, la realidad no cuadra del todo, la línea negra no cuadra con la roja, pero sobre todo lo que se nos muestra es pero sí que hay una cierta correlación,
y en la mayor parte de los casos no es el problema. Y el caso de Andalucía, como veis ahí, pues no está demasiado lejos de la línea roja, es decir, tiene un umbral de pobreza que está relativamente cercano a los 400 euros y una prestación para una persona que está pues ligeramente por encima de los 400 euros. Es decir, ese no es el problema. No es un problema de la cuantía que establece la legislación. El problema está en otros sitios, está preferentemente en los elementos que limitan la cobertura. ¿Cuáles son ellos? Pues creo que los habéis todos muy bien. Problemas de presupuesto insuficiente y de prestaciones ligadas a la disponibilidad presupuestaria. Requisitos muy rígidos que hacen que muchos sectores se queden fuera. Un compromiso de inclusión que se establece como requisito previo y que funciona como un filtro que hace que muchos sectores no acaben incorporándose a los programas de rentas mínimas. Situaciones de incompatibilidad con determinadas prestaciones y sobre todo con el empleo. En Navarra, por ejemplo, hay 1 de cada 3 perceptores de rentas mínimas tienen trabajo a lo largo del año. Esos, por ejemplo, en otro caso, no conozco cómo funciona aquí en Andalucía en este aspecto, pero en Cataluña, por ejemplo, esos no tendrían derecho. Aquí es importante, también en Canarias, que lo veíamos hace poco, es importante la limitación en el tiempo, ¿no? Es una prestación que se recibe durante un tiempo limitado, en algunos casos muy limitado, y después no hay nada o no se garantiza la continuidad. Bueno, pues todo eso hace que el problema efectivamente sea la cobertura y no tanto las cuantías, por lo menos para una persona, sí para las siguientes. Bien, a partir de ahí, ¿cuál es la experiencia que hemos podido tener en la legislatura pasada con una doble reforma de las rentas mínimas? Pues el resultado final es pues un aumento de la cobertura. Esto hay que valorarlo primero en un sitio como el Navarra, que ya antes, en 2014, estaba en una situación también comparativamente mejor que otras, no tan bien como ahora, pero comparativamente mejor que otras comunidades autónomas. Y además en un contexto económico positivo, es decir, de aumento del empleo y de la riqueza en el conjunto de la sociedad. Bueno, pues en ese contexto la cobertura de las rentas mínimas ha aumentado un 36%, la prestación media ha aumentado en esos años un 33,5%, ha pasado de 513 euros a 686, independientemente del baremo. Eso es lo líquido que se lleva cada cual mensualmente a su casa. Un aumento presupuestario importante, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando entramos al Gobierno teníamos un presupuesto entre 2014 que no llegaba a los 49 millones y hemos tenido que más que duplicarlo hasta los 103 millones para las rentas mínimas. Bueno, es decir, evidentemente, aumentar la cobertura y las prestaciones a la vez pues cuesta dinero. Ahora, es importante. El impacto económico general de las rentas mínimas es un impacto positivo. El modelo que hemos hecho de análisis del impacto económico a través de las tablas input-output que nos han hecho desde el Servicio de Economía del Gobierno supone que por cada euro que se mete de inversión en rentas mínimas retorna en forma de riqueza general para el conjunto de la sociedad en más de €1, es decir, es positivo en términos de rendimiento de riqueza. ¿Por qué? Porque, por decirlo de alguna forma, los pobres se lo gastan todo. Es así de sencillo. Y eso es lo que los economistas llaman muy fino la propensión marginal al consumo. Y la propensión marginal al consumo quiere decir que cuanto mayor es, pues más impacto económico tiene eso en la demanda agregada, ¿no? Es un principio básico del keynesianismo. Pues eso es lo que hace que efectivamente la inversión en rentas mínimas sea rentable no solo para los que la cobran, sino que es rentable para el conjunto de la sociedad. Bien, y resultados finales con eso es que
podemos decir que todos los indicadores nos van diciendo, habrá que ver ya los datos correspondientes a 2018, que se conocerán pues relativamente pronto, ¿no? Pero que el impacto en la reducción de la pobreza, la pobreza severa, ha sido significativo en Navarra, entre 2 y 4 puntos, pasando, bueno, depende de los dos indicadores que cojamos, ¿no? O bien con dos metodologías distintas, no voy a entrar en eso, y eso supone pues entre 11.000 y 23.000 personas menos en situación de pobreza severa según estos cálculos, depende de la metodología que apliquemos. Si analizáramos además las condiciones económicas de los pobres, encontraríamos también otra cosa, y es que algunas personas, aunque no han superado el umbral de pobreza, sin embargo son menos pobres que antes. Y eso también es importante, es el llamado poverty gap, ¿no? O la distancia al umbral, que también se ha reducido, ¿no? Bien, dicho esto, y como decía antes también en el análisis de la exclusión, siendo importante y requisito inexcusable la protección económica, el otro elemento estratégico, tal como lo hemos visto y lo planteamos, debe seguir siendo el empleo, y el empleo también para los sectores más excluidos. Algún dato ya dado, pero por decirlo de una forma muy sintética, ir acabando. En Navarra tendríamos como 3/3 de los hogares, hay unos 15.000 hogares para una población de 640.000 habitantes. En total son 35.000 personas, es decir, en torno a un 5, lo que veíamos en el gráfico, 5 y pico %, 5,6. De esos hogares, un tercio, al menos las personas principales, un tercio no son empleables. Están en situaciones ya claramente identificados, por tanto estamos hablando de al menos esos, por los servicios sociales, han hecho un diagnóstico en el que, al menos de momento, no son fácilmente incorporables al mercado de trabajo por distintas problemáticas de salud mental, cargas familiares, etcétera, etcétera. Un tercio, como decía antes, trabajan ya, ¿no? Están desarrollando algún tipo de trabajo, sea temporal o sea a tiempo parcial. Evidentemente les da pocos ingresos porque si no saldrían del programa, y los complementa los ingresos del trabajo con los de las rentas mínimas. Pero en cierto sentido, por lo menos tienen ya un contacto con el mercado de trabajo. Se trata de ayudarles y de ir potenciando esos itinerarios laborales y asentando, digamos, su estabilidad y su promoción laboral, ¿no? Pero ya trabajan. Y otro tercio serían los que no trabajan, estarían en condiciones de trabajar, y serían de alguna forma pues con los que nos tenemos que ocupar de una forma preferente y conjunta los servicios sociales y los servicios de empleo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido también, elementos importantes para contemplar el empleo en las políticas de inclusión y de rentas mínimas nos han parecido garantizar la compatibilidad entre la prestación económica y el empleo, ¿no? Introducir mecanismos de estímulos al empleo, es decir, que siempre merezca la pena a la gente aceptar un empleo, porque puede compatibilizarlo y le va a merecer la pena hacerlo a no hacerlo, siempre va a ser más positivo. Que sea muy fácil cuando se consigue un empleo que supera la prestación, que sea muy fácil salir y retornar, que el retorno sea inmediato, porque si a alguien le dices que tiene que esperar al año siguiente a volver a pedirlo, pues lógicamente no va a coger un empleo de un mes o de 2 o 3. Obviamente, incorporar el derecho a la inclusión desde el primer momento, pero como un derecho reclamable y, por tanto, para el desarrollo de itinerarios de incorporación desde los servicios sociales y de empleo, ¿no? También en el modelo de Navarra lo que se introduce es que después de los 2 años se introduce un reconocimiento del derecho al empleo. Recordad que este también fue un debate por el que se derivó a veces este tema, ¿no? De si era mejor garantizar el derecho a los ingresos o el derecho al empleo. Bueno, pues también se pueden garantizar los dos a la vez, Este sería un poco la clave del modelo de Navarra, y es que después de 2 años, si una persona se ha trabajado con ella en servicios sociales, ha habido ya un proceso de orientación, no se ha incorporado al empleo, no está en estas situaciones intermedias de actividad, etcétera, entonces las administraciones públicas tienen la obligación de ofrecerle
algún tipo de oferta de empleo o de empleo y formación dentro de los programas de los servicios públicos de empleo y de empleo protegido de los servicios sociales, o bien en el mercado ordinario, o bien como programas de formación y empleo, ¿no? Y lo que es una obligación para la Administración es también una obligación para los usuarios aceptar lógicamente ese empleo. El debate sobre la obligatoriedad y la disponibilidad hacia el empleo pues también nos parece que es interesante y hay que abordarlo también sin prejuicios para poder avanzar en estos procesos de inserción. Y para ello, pues evidentemente en todas las comunidades autónomas, también en Navarra, para poder hacer eso pues hay que desarrollar cosas que ya existen y de las que tenemos muy buenas experiencias, ¿no? Y hay un saber hacer en muchas entidades sociales y ayuntamientos que han desarrollado programas de empleo protegido, empresas de inserción, programas de trabajo con apoyo para determinados colectivos, etcétera. Todo eso, hay saber hacer, lo que falta es dimensión, lo que falta es reforzar eso con recursos, reforzar toda esa red de entidades y de iniciativas de empresas sociales para poder plantear, por tanto, una intervención en esos términos que le podamos caminar a la vez con la pata de la garantía económica y, por otro lado, también con la pata de la inserción social y laboral. Bien, en suma, por tanto, la hipótesis optimista, ¿no?, que el modelo de renta garantizada en Navarra entendemos que demuestra es que frente a esa idea de que lo que hay que introducir es estímulos negativos y punitivos, de castigar a la gente que no cumple y que hay que estar detrás de ellos vigilando y controlando y tal, si construimos un sistema que sea generoso en la protección económica, en la garantía de ingresos, y lo acompañamos con un sistema de servicios que den un apoyo social potente, ¿no?, y orientación y formación, se puede incentivar la incorporación al empleo y, por tanto, no hay ninguna contradicción entre ambas cuestiones. Esa es un poco nuestra conclusión y lo que, por tanto, defendemos. Y aquí acabo. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, buenas tardes. Hablar después de Miguel Laparra, que es un experto en políticas sociales de inclusión, a mí me da como reparo, porque yo no vengo de ese mundo. Yo soy universitaria, pero trabajo en el ámbito de la psicología evolutiva de la educación. Ese era mi ámbito del día a día, hasta que alguien me propuso hace 6 años ser la comisionada para el Polígono Sur y tomé la decisión de irme. Entonces yo ya le advertí a la organización que yo no podía hablar como una experta en exclusión social y en políticas de inclusión. Sí podía hablar desde la trinchera, desde lo que habíamos aprendido allí en el día a día, y es eso de lo que voy a hablar. Voy a intentar hacer una pequeña presentación de Polígono Sur y cuáles son las características de nuestra población que son como el rostro de eso que Miguel iba definiendo de la exclusión severa. Y no, a ver si así sí lo hace. No quiere. Bueno, pues estoy intentando llegar antes, pero no puede ayudarme, ¿verdad? Ay. Por alguna razón, bueno, puedo hacerlo desde... Bueno, a ver qué nos deja ver. Y si no, pues puedo hacerlo desde el PDF. Me lo he traído en PDF porque estas cosas ocurren. Yo quería mostraros esta. Mira, ahí está. Y por alguna razón, no, cuando le doy a verla... Ahora, mira. Bueno.
Bueno, esto es Polígono Sur, es una vista aérea un poco antigua, ahora ya tiene más verdes y más equipamiento. Esto era cuando empezaba, hace 15 años probablemente. Es un barrio, como ustedes conocen, al sur de Sevilla, con unos 40.000 habitantes aproximadamente, aunque solo tenemos 30 y tantos mil, 32.000 oficiales. Entre 8.000 y 10.000 de cultura gitana, o sea que entre un 25 y un 30% son personas de cultura gitana, que está a 4 kilómetros del centro de Sevilla y junto al Virgen del Rocío. Y digo todo esto porque hay mucha gente que nunca ha puesto un pie allí y piensa que está lejísimo, pero está ahí al lado. ¿Cómo se crea Polígono Sur y por qué? Pues se crea a finales de los años 60 como un barrio de realojo de personas que habían perdido la vivienda en Sevilla por distintas circunstancias. Por una parte, por desastres naturales, la riada del Guadalquivir, la riada del Tamarguillo, deja a gente que vivía en infravivienda en los arrabales, la deja sin vivienda directamente. Y luego también por una política claramente de especulación urbanística que extrajo y expulsó de barrios tradicionales en los que había vivido esa población durante siglos, bajo la apariencia y con la cobertura de una supuesta lucha contra la infravivienda. Así salió toda la gitanería de Triana, por ejemplo. Así se expulsó a finales de los 50 a buena parte de la gitanería de Triana para construir lo que ahora conocemos como una parte bueno, donde está San Vicente de Paúl hacia abajo, digamos, toda esa zona, y una parte de los Remedios. Estos son fotos de hemeroteca de la expulsión de los gitanos de la calle Pureza. Y esto es uno de los corrales en los que vivían nuestra gente, que además te lo dicen, ¿no? Mucha gente en Polígono que te dice, yo vivía en el Corral Pistola, comisionada. Ella vivía, te lo cuentan así, te cuentan su experiencia allí, ¿no? Es un barrio que tiene a su vez seis barriadas que están en distinta posición en el gradiente inclusión-exclusión. Ahí las tienen ustedes, son La Oliva, la que está más al norte, Paz y Amistad al este, la que está más al oeste es Antonio Machado, Murillo en el centro y Letanías, y al fondo Martínez Montañés. Cuanto más hacia el sur y más hacia el centro, más población en exclusión. Y lo que ven ustedes en más oscuros, exclusión severa, donde se concentra la exclusión severa. Lo que está absolutamente en oscuro, porque tiene las peores circunstancias de vida en general, es lo que la gente conoce como Las Vegas, que es la barriada Martínez Montañés. Esto es Murillo, que es lo que la gente conoce como las 3000, ¿vale? Todas letanías, en fin. La población gitana está sobrerepresentada en la zona, en el colectivo en exclusión, y tenemos un amplio colectivo también de personas con adicciones, porque Polígono Sur me ha ahorrado muchas cosas de la historia, pero fue un barrio muy castigado por la droga, no solo en temas de seguridad, que todavía arrastramos, pero Polígono Sur, me decía Miguel que había hasta hace 25 años y lo que le contaban del barrio y lo que él pudo ver pues era muy llamativo. No es lo que era, no es un supermercado de la droga casi a la vista como ocurría hace 25 años. Lo de Las Vegas viene porque estaba encendido mañana, tarde y noche, por lo que a mí me cuentan, ¿no? Y la policía no patrullaba, en fin, había muchas cosas que ocurrían de modo excepcional allí. Sino que además dejó una lacra horrorosa en temas de salud, ¿no? Tenemos mucha gente, se nos murió una generación y tenemos todavía mucha gente con problemas de salud, de adicciones. Bueno, este ha sido un barrio víctima de la exclusión en muchos sentidos, de la exclusión urbanística y de servicios. Eso que ven ustedes en amarillo son 3 barreras que separan Polígono Sur del resto de la ciudad. Y son barreras construidas, son barreras urbanísticas diseñadas para ello, no son barreras naturales, ¿eh? La que tienen a la derecha es el muro que separa del polígono Itasa. La que tienen a la izquierda es la vía del tren y el muro del tren. Y la que está al fondo es la carretera de Su Eminencia, ahora supuestamente vía urbana, pero por la que transitamos todos como la carretera que era, más que como la calle que debería ser en este momento. Por si alguien es más joven y no lo sabe, cuando el 92 en Sevilla se hizo un plan general de ordenación urbana y se soterraron las vías del ferrocarril, las 2 grandes vías que teníamos del ferrocarril, excepto de tiro de línea hacia la salida al sur. O sea, se soterró todo, pero se dejó la vía emergida de tiro de línea Polígono Sur
y tal. El proyecto inicial, y lo sé de buena fuente, porque me entrevisté con la persona que lo diseñó, el proyecto inicial sacaba las vías al aire fuera, hacia Bellavista ya. Pero en aquel momento se cedió políticamente a las presiones del sur rico, que está sencillamente al otro lado de la vía del tren, y que todavía se niega a que quitemos las vías. Vamos, yo cuando me lo dicen digo, no se preocupe, que lo vamos a quitar cuando ustedes tengan tantas ganas de venir a Polígono, que va a ser... Bueno, así se lo decía cuando estaba allí. Bueno, antes de pasar a otras cosas, no solo tenía y tiene muros que lo separan, sino que hace 15 años tenía una exclusión en servicios muy clara. O sea, como decía Miguel, no todo no son cuestiones económicas. Cuando no entran los autobuses, no entra correos, no entra la policía, no patrulla la policía, no entra el servicio de limpieza. Pues evidentemente tú tienes un barrio en la que su ciudadanía tiene menos derechos que el resto de la ciudad. Y eso ocurría en Polígono Sur hasta 2003-2004. No entraba Toussaint, salvo por 2 avenidas, no entraba Lipasán, salvo por la zona de Antonio Machado y La Oliva, y no entraba Correos más allá de Murillo. No se repartía. No se repartía nada, por ejemplo, en Martínez Montañés, absolutamente nada. Y en buena parte de Murillo tampoco. Por coger 3, no entraba la policía local de ninguna de las maneras y la Policía Nacional solo entraba en furgonas, llamábamos lecheras en aquel tiempo, ¿no? Bueno, estas son algunas de las características de la vivienda en Polígono Sur. Todavía algunas están así. Este era los entornos del barrio, ¿no? Que tenían... Es llamativo porque yo he visto fotos, estas fotos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. De pronto hay un grupo de bloques y nada alrededor. No hay calle para llegar al bloque, no hay plaza en la que está no hay urbanización en torno a los conjuntos de vivienda. Luego veremos afortunadamente otras fotos, ¿eh? Es un barrio víctima de la exclusión educativa y cultural también, con un analfabetismo, estoy hablando de los datos de 2003, ¿eh? Entre 2003 y 2005 se hace un diagnóstico, un plan integral, y estoy dando los datos que teníamos entonces. El 25% de la población de Murillo y de Martínez Montañés analfabeta directamente. Los datos en España, para que se hagan una idea, es del 1,6. En Andalucía del 3,2, me parece. Duplicamos la tasa nacional, pero en esos niveles. El 25% son datos del tercer mundo. Pero esto es el primer mundo, Andalucía, Sevilla. Nuestro asentismo escolar, en un estado de derecho como el nuestro, en el que se persigue el asentismo porque lesiona el derecho a la educación, era del 40% en Polígono Sur. Y aún había además un 10% de chavales que no teníamos sencillamente registrados, no existían para la administración. O sea, 1 de cada 2 niños de Polígono Sur no iba a la escuela con regularidad, a comienzos del siglo XXI. Y además las escuelas a las que podían ir no estaban adaptadas para ello, tenían una rotación muy alta de profesorado, casi ninguna vinculación con el alumnado y sus familias, y unas metodologías que tampoco estaban adaptadas para esa población. La exclusión laboral era y sigue siendo nuestra otra lacra, ¿no? Tenemos una alta tasa de personas que nunca han disfrutado de empleos reglados, nunca han estado en el mercado reglado de trabajo, ni por cuenta ajena o cuenta propia. Es decir, se han buscado la vida como han podido, como ambulante, como chatarrero, como aparcacoche, o a veces trabajando para otras personas, incluso para personas de bien de esta sociedad, trabajando como empleadas de hogar, como vigilantes, pero sin estar dados de alta, sin que sea de modo reglado, ¿no? Un porcentaje altísimo de las familias de Polígono Sur tiene a todos los miembros en paro. Bueno, en paro a lo mejor para la administración no, porque igual no están dados de alta, pero están en desempleo igualmente, ¿no? Y un 90% de esa población, de la población activa, de la que sí está dada de alta en los registros del SAE, carece de formación para el empleo. Y en el 2003 no había un solo dispositivo público de empleo en aquel momento en Polígono Sur, en estas circunstancias. Ya les he dicho algo que tiene que ver con la salud. Sin duda, Polígono Sur representaba la cara más oscura, ¿no?, de las desigualdades en salud. Con respecto a la ciudad, solo he cogido algunos datos, hay muchos más y son igual de
llamativo. Tenemos el mayor índice de ingresos por insuficiencia cardíaca, el mayor número de embarazos adolescentes, el mayor número de personas con adicción. Yo les decía antes, tenemos todavía 300 y pico personas, entonces eran más de 400, atendidas diariamente con metadona, por coger solo un dato. Y de entre nuestras personas con adicción, el 60% tiene problemas de salud mental y representan el 50% de las patologías duales, que es lo que es, ¿cómo se llama esto?, de todo Sevilla, aunque solo tenemos el 5% de la población. Nuestros servicios de salud no estaban adaptados en absoluto y ya se imaginan ustedes que con todo esto que les he ido contando, nuestra esperanza de vida era la menor en aquel tiempo, 6 años menos en el caso de las mujeres y 9 menos en el caso de los hombres, con respecto a otros barrios de Sevilla, con respecto al barrio que tiene mayor esperanza de vida, los Remedios o Nervión, dependiendo si son hombres o mujeres. En el ámbito económico, todo lo demás llevaba también a la exclusión, obviamente, ¿no? Somos sistemáticamente uno de los barrios más pobres de España. A veces les dejamos el dudoso honor a Mate Tres Barrios, a Pajaritos, no en la última, sino en la penúltima, eran ellos el más pobre y nosotros el segundo por abajo. Las mujeres están en situación especialmente precaria porque los embarazos tempranos, los matrimonios tempranos, los embarazos tempranos, la estructura patriarcal en la que se introduce las empobrece aún más. Y teníamos además unos servicios sociales infradimensionados, seguimos teniéndolo, pero entonces era aún peor que ahora, ¿no? De hecho, seguimos siendo el barrio más pobre de España. En el último Urban Audit salíamos también. Déjenme que les diga que a mí me llamó mucho la atención que también teníamos exclusión simbólica, porque yo aquí he corregido 5 minutos. Bueno, corro. Esta era nuestra circunstancia. Ni siquiera parecía como Polígono Sur, es lo que les iba a decir. Parecía como Sevilla Subcity, distrito número 5A. Había que buscar qué era eso para enterarse de que era Polígono Sur. Por supuesto, el viso aparecía como el viso, que tenía una renta anual que multiplicaba por 10 la de Polígono Sur. O sea, 4.000 y pico euros por persona en Polígono Sur, 42.000 en el viso. Bueno, en 2003 se nombra un comisionado, a Jesús Maestro en aquel momento, para el Polígono Sur con una función muy clara, impulsar un plan integral que intentara enfrentar la exclusión en ese barrio y andamiar todo el proceso de transformación del barrio. Por eso les he puesto una foto de cuando se estaba construyendo Factoría Cultural, que ha sido uno de los edificios fantásticos que se han construido en este tiempo. Y arriba lo tienen ustedes todavía en andamios, ¿no? La idea es algún día, ojalá, pronto, el comisionado y su oficina no sean necesarios, ¿no? Todavía, por desgracia, sí que lo son. Bueno, se hizo un diseño de un plan muy participado y el plan dio resultados. Se normalizaron los servicios, que fue lo primero que se abordó, se redujo el asentismo del 50% al 18%, se rehabilitaron más de 100 edificios y se avanzó mucho en regularización de viviendas. Se reurbanizaron calles y plazas, se construyó mucho equipamiento urbano, se crearon dispositivos de empleo y se consiguió una mayor presencia y coordinación policial. Aquí tienen a Lipasan, Tusan y Correos. Tenemos una oficinita allí que actúa como en la que se reciben las cartas de la gente que no tiene buzones y van allí y las recogen. Y una cartera maravillosa. Estas son 2 fotos que les puse antes y cómo están ahora, esos mismos lugares. Estos son bloques rehabilitados, el centro de servicios sociales es el que tienen abajo, detrás hay un centro de salud nuevo, este es el centro de salud. Estas son una de las plazas que se reurbanizaron. Y bueno, llegó la crisis financiera, con lo que implica que cuando más se incrementaba la exclusión y la desigualdad, más se reducía el personal y los recursos públicos, lo cual supuso un colapso en los servicios en toda España, pero en el Polígono Sur fue muy llamativo, ahora les voy a contar. Una discontinuidad absoluta en los programas y un drama para la población. No podemos decirlo de otra manera. Esto fue traducido a gestión. Se desmanteló la oficina de vivienda y se abandonó la gestión de regularización de vivienda, con lo cual volvimos a tener vivienda irregular. Se paralizó la rehabilitación de vivienda y se retiraron las ayudas a la rehabilitación privada. Se paralizó la pública. Se redujo y la plantilla de servicios sociales y estuvo caracterizada por la absoluta discontinuidad. Se desmantelaron los programas de dispositivos públicos de empleo, llegamos a tener 0, estando yo allí, en marzo del 15 nos quedamos con 0 dispositivos públicos de empleo.
Se proliferaron los contratos precarios en salud y hubo, sin duda, menor presencia policial, especialmente en las noches y los fines de semana en los que nuestros delincuentes habituales sabían que podían campar por sus respetos porque por allí no patrullaba nadie. Bueno, ¿qué hemos aprendido de esta lucha? Yo necesito 5 minutos más, si no, vale. No me da tiempo sin nada contarles nada. Quiero contarles lo que hemos aprendido de lo que no se debe hacer y por dónde creemos que se debe avanzar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos parece ineficaz? Los abordajes únicamente sectoriales. La rehabilitación aislada de vivienda sin conexión con esa vivienda como un elemento dentro de un itinerario de inclusión. El abordaje de las adicciones desde un punto de vista únicamente clínico, por poner 2 ejemplos, ¿no? O sea, el trabajo en las políticas de inclusión tienen que ser integrales, ahora lo veremos. Las sectoriales solas no nos valen, tienen que ir de la mano de otras. Los abordajes meramente individuales, sin atención a la familia y la comunidad, ¿no? Y no me entretengo en ello, si hay tiempo luego lo cuento más despacio. Las estrategias temporales y sin continuidad. El PACAS, que ustedes probablemente conozcan, el Programa Extraordinario de Ayuda a Contratación en Andalucía, son 6 meses que contratan a nuestra gente la administración pública, con lo cual no se van a poder quedar en ella nunca, porque no es una vía de acceso al empleo. Y bueno, no digo yo que no suponga una experiencia laboral, lo supone, pero tiene muy poco efecto para la inclusión social, lo digo así de claro. Salvo la dignidad que uno siente cuando está trabajando, es verdad, ¿no? Pero no, es una seta. Lo mismo ha pasado con la discontinuidad en los equipos, ¿no? Los equipos de atención, por ejemplo, en violencia de género, pero también en otros, han ido y venido en función de los presupuestos, ¿no? Programas inaccesibles por inadaptados, eso no nos valen para nada. El programa de garantía juvenil, por ejemplo, que venía con fondos europeos, para poder estar de alta había que estar de alta en una plataforma online. Eso es muy difícil para gente analfabeta digital, es imposible para gente analfabeta. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Los programas de garantía juvenil pasaron sin pena ni gloria por Polígono Sur en sus ediciones iniciales, porque nadie era capaz de entrar en ellos. Puedo seguir hablando de este tipo de cosas, pero ¿qué más resulta ineficaz? Los subsidios económicos desligados de itinerarios de inclusión, al menos hasta donde nosotros los vemos, de inclusión en general, no de inclusión para el empleo solo, sino de inclusión en general, ¿no? Nuestro salario social, que es irrisorio, que se cobraba 6 meses y los otros 6 meses no. Los puntos que dicen nuestra gente, que son las ayudas familiares por hijo, en fin, eran sinceramente políticas absurdas, absolutamente ineficaces. O los programas sin personas de referencia y sin acompañamiento. Y son tan frecuentes en todos los ámbitos que casi me niego a denominarlos, ¿no? Pero no, nuestra población en exclusión no acude por sí misma a los servicios. Lo voy a decir así de claro. Si ustedes o yo misma nos quedamos en desempleo, al día siguiente estamos en la oficina del SAE, que además sabemos dónde está. Entramos en Internet, miramos dónde está, ahí me toca. Ahí vas, pides la cita previa por Internet, te la dan y tú vas. Nuestra gente ni siquiera sabe que existe el SAE. Lo digo así. Y además está fuera del barrio. Entonces, en fin. Entonces se necesita acompañamiento para esas y otras muchísimas cosas, ¿no? Y la ausencia del trabajo en red entre profesionales de servicios públicos y entidades privadas. Eso no nos vale de nada. No nos vale de nada. Los servicios públicos por sí solos no avanzan allí, con la población en exclusión severa. Bueno, aspiraciones desde la trinchera, lo que he escrito para terminar, y aquí van por donde creemos que deben ir las cosas, dicho con toda la humildad, ¿eh? Desde el dolor del día a día, del sufrimiento de ver que no conseguíamos llegar a la gente y hacerla avanzar. Los abordajes, a nuestro juicio, tienen que ser integrales en la exclusión. O sea, hay que mirar con mirada poliédrica y contemplar todos los ángulos de la exclusión en el barrio, en la familia y en la persona, ¿no? El ámbito formativo, laboral, residencial, económico, con recursos para abordar todas esas distintas necesidades que deben estar coordinados. Los abordajes, a nuestro juicio, tienen que ser multinivel. No puedes trabajar solo a nivel individual. No se trata de que una persona tenga empleo. Hay que mirar a esa persona, a su familia, a la necesidad de esa familia y a su comunidad y la necesidad de esa comunidad. Porque si no, además, a lo mejor esa persona consigue insertarse laboralmente. Lo que no vamos a conseguir es cambiar el barrio.
Porque ¿qué es lo que nos ocurre? Cuando alguien consigue empleo y tal, y no hemos trabajado el resto de los aspectos y no hemos conseguido que en paralelo vaya mejorando su comunidad de vecinos, su barrio y tal, porque la gente se va. Dice, yo tengo ya empleo, me voy. Y nos vuelven a llegar más gente en exclusión. ¿Me explico? Y quien no quiere irse, lo sufre. Está allí luchando. Conozco mucha gente que está allí luchando y que me dice, yo no me quiero ir del barrio, yo lo que quiero es que el barrio sea vivible. Y tienen toda la razón. Bueno, nosotros creemos que hay que trabajar como mínimo en esas áreas. Ay, por Dios, qué cosa. No sabía que todo estaba así. Bueno, ¿ya lo han visto más o menos? Sí. Igualdad, empleo, protección social, educación, el hábitat comunitario, la vivienda, la convivencia y la salud, ¿no? ¿Qué más? Programas con profesionales de referencia y acompañamiento, porque la gente en exclusión severa, y si además analfabeta más, no confía en los sistemas, confía en las personas. Hacen alianza con las personas concretas. Entonces, no es el sistema educativo, es la maestra Ángela. No es el sistema sanitario ni el centro de salud, es la enfermera Nina, en concreto, ¿no? Y esas personas de referencia son cruciales. Para nosotros son agentes fundamentales de inclusión, ¿no? Y claro, cuando se producen cambios tan frecuentes, ¿no?, en los profesionales como los que hemos sufrido en los últimos tiempos, pues quien más lo sufre es la gente más vulnerable, lo digo así de claro, ¿no? Deben tener referentes con continuidad en el tiempo. Es imprescindible, a nuestro juicio, lo que se llama la gobernanza compartida, o sea, el trabajo conjunto y en red entre servicios públicos y entidades privadas, con reconocimiento mutuo y colaboración real. Si no, no lo conseguimos, ¿no? Entre otras cosas porque los servicios por sí solos difícilmente llegan a la gente más vulnerable. Necesitamos programas y proyectos puente, que le llamamos nosotros, que hacen el salto desde la calle, desde la plazoleta, desde la zona de exclusión a los servicios. Aquí, esta es nuestra red de entidades por el empleo. Abajo tienen la Feria de Empleo del 17, la foto. Esta mañana teníamos la tercera Feria de Empleo y ayer... Bueno, es que esa red trabaja como nadie. Es una red, está todo el mundo junto. Está Cáritas, por ejemplo, está Radio ECA, digo por la gente que hay por aquí. Están todas las entidades públicas, privadas, pero también los servicios públicos, del ayuntamiento, del SAE, todo el mundo trabajando junto por el empleo. Y eso se nota, al final, da sus rendimientos, ¿no? Tenemos una red de entidades que trabajan, o teníamos, de entidades que trabajan con familias en exclusión. Y aquí lo que tienen abajo es un panel en el que aparecían los distintos colectivos con los que trabajaban, distintas prestaciones, distintos programas que desarrollaban, y los coloritos tienen que ver con si eran con población en exclusión severa, con todo, para ver dónde estaban los huecos, por dónde tenían que trabajar conjuntamente, a dónde no estaban llegando, ¿no? Ese es el camino, si no, no avanzamos. Otro ejemplo, la educación permanente para nosotros. Tenemos un centro de educación permanente fantástico que se mete en itinerario, que trabaja de la mano de empleo y del resto de los servicios, ¿no? No trabaja aislado, sino que lo que tienen abajo, por ejemplo, en los talleres, cuando hay un taller de empleo o una escuela taller, pues en paralelo ofrecían en horario compatible poderse sacar el graduado. Para nuestra gente, no se nos titula solo el 30% de nuestros jóvenes todavía, en secundaria, ¿eh? Así que imagínense, tenemos a muchísima gente sin titular, pero a través del empleo se animan a sacarse graduado y a seguir, ¿no?, a través de la formación para el empleo. En Adiciones creamos una mesa también para poder trabajar conjuntamente con distintos grupos que abordaban distintos elementos fundamentales, y en la que estaban entidades públicas, servicios públicos y entidades privadas de distintas administraciones, los servicios públicos también. Y por ejemplo, en Igualdad había una red de entidades por la igualdad, que puso en marcha el mapa de Violeta de Polígono Sur con los distintos puntos a los que podía acudir cualquier mujer que tuviera necesidades de asistencia en el ámbito de la igualdad en general y de la violencia de género en particular, con los nombres, los teléfonos de cada persona que le podía atender allí y lo que le podía ofrecer en cada uno de ellos, ¿no? Y este es un proyecto puente, es un proyecto que estamos desarrollando, sigue desarrollando en las plazoletas de mayor exclusión en Polígono Sur, en los verdes, en los colorados, y que trabajan con las comunidades de vecinos. Arriba tienen una comunidad, ellos mismos pintando sus escaleras, con los chavalillos y las chavalillas por la tarde, desarrollando buenos hábitos de convivencia también con los niños y las niñas, y en el acceso a los servicios, en el trazado de itinerarios con la población durante el resto del día, ¿no? Lo que no es por la tarde. O sea, que trabajan a nivel individual, a nivel comunitario también,
y familiar. ¿Qué más necesitamos? Estrategias de largo recorrido y con continuidad. Salir de la exclusión severa es una carrera de fondo y llena de obstáculos. Y eso requiere años de esfuerzo. Y, por tanto, el sostén económico en el caso de estas familias tiene que acompañar todo el proceso. Como bien decía antes Miguel, va a haber perfiles muy distintos. Va a haber gente en determinadas circunstancias en las que no pueden aspirar a la inserción laboral. Gente con más de 50 años, analfabeta, con hijos y nietos en casa a su cargo, es muy difícil que puedan insertarse, pero eso no quiere decir que no puedan aspirar a la inclusión en muchos sentidos. Y por eso se tiene que seguir trabajando y apoyando económicamente, ¿no? Imprescindible adaptar los programas y facilitar los accesos a la población en exclusión. No todo tiene que ser con plataformas online, sino hay mucha gente que se nos queda fuera, y lo digo así de claro. Y deben desarrollarse políticas, además, de discriminación positiva para estas personas. Una de nuestras frustraciones en el sistema educativo es que cuando por fin conseguimos que nos aprueben, el año que más nos han aprobado 7 la selectividad, y estábamos felices, pero no consiguen hacer la carrera que quieren, ni consiguen entrar en la FP de grado superior que quieren. ¿Por qué? Porque entran a competir con todo el resto de la humanidad que no tiene padres analfabetos, compañeros que se han casado con 15 años. Ellos sacan la selectividad con un 5,5 muy digno, pero con el que no entran ni en Derecho, ni en Medicina, ni en Magisterio, ni en Trabajo Social, ni en Psicología, que es lo que quieren hacer. Y ahí andamos, intentando que la Administración cambie la vía de acceso. Ahora ponga alfombra roja, porque no creo que merezcan menos entrar por una vía especial que los deportistas de alto rendimiento, que sin duda también lo merecen, yo no digo que no, pero entre el campeón de pádel de Andalucía y una cría que tengo en mi cabeza que quiere hacer Derecho y no lo ha conseguido, la mía debería entrar. Que sus padres estaban viviendo en Chabola y sus abuelos por generaciones analfabetos, y ella quiere entrar en Derecho. Bueno, y es imprescindible además que haya una sostenibilidad política, técnica y vecinal para que todo esto avance, si no, no lo conseguimos. Y por tanto hay que trabajar en los 3 niveles y coordinadamente. En estos últimos tiempos en Polígono hemos estado avanzando todo lo que hemos podido a nivel técnico y vecinal, y a veces hemos tenido el apoyo político que necesitamos y otras veces no, lo voy a decir así de claro, ¿no? Y se nota mucho cuando está todo el mundo dispuesto y no llegan los programas de empleo, o no llegan tal, o no llegan las empresas, vamos a decirlo todo, porque podemos tener a todo el mundo preparado haciendo itinerario, ¿hacia dónde? Si luego no los van a emplear. Bueno, esto es una de las evidencias. Tenemos una mesa de cuidado del barrio y arriba estábamos diseñando a nivel técnico y político qué íbamos a hacer Martínez Montañés para sacarlo del marasmo en el que estaba, y abajo reunidos también los técnicos, los políticos y la ciudadanía, viendo qué plan íbamos a hacer conjuntamente y cómo íbamos cada quien a tomar responsabilidades en sanearlo, darle un lavado de cara aunque fuera, ¿no? Que fue lo que se le hizo. Esto ya lo habéis visto con Miguel, así que lo paso. Termino aquí. No hay sociedades exitosas con barrios fracasados. Sevilla no va a tirar para adelante mientras tenga barrios como Polígono Sur, o como Pajarito, o como Torreblanca. Entonces, tenemos que ir al paso del más débil. Tenemos que conseguir que las políticas se reviertan. Tenemos que conseguir que efectivamente nuestros servicios sociales tengan la dimensión que necesitan, por ejemplo, a nivel local, ¿no? O tenemos que conseguir que las políticas de empleo sean realmente eficaces, ¿no? Y necesitamos que toda la sociedad se conciencie de ello, porque es sin duda una emergencia social a lo que nos enfrentamos. Y creo que los datos que ha ido poniendo Miguel eran clarísimos, ¿no? Hemos incrementado, la que me he pasado, estamos peor que antes del inicio de la crisis. La población en situación de exclusión severa es mayor y además adolece de más problemas, por lo que decía el informe FOESA. Es decir, no solo son más, sino que además tienen más dificultades para salir adelante, ¿no? Y es responsabilidad, a nuestro juicio, de toda la sociedad erradicarlo. No podemos pedir que sean ellos los que tiren de un carro que es demasiado grande, demasiado doloroso, demasiado pesado. Así que, bueno, yo les invito a ellos también. Gracias, ¿eh? Bueno, pues yo ahora os invito a
a que planteéis lo que os parezca oportuno, vuestras aportaciones, vuestra visión, dudas que queráis plantearle. Yo pido perdón por haber tenido que cortar todo el rato, pero también ahora es una buena oportunidad para profundizar en algunas cosas que a lo mejor no han podido explayarse todo lo que merece el tema.